Por favor, abran sus Biblias para continuar en el Evangelio de Lucas. Es una exposición que explica lo que acabamos de cantar, cómo nuestro Redentor vino y cómo lidió él con los fariseos, cómo los confrontó. Y vamos a ver en esta mañana cómo sigue también él rechazando esa religión falsa de aquellos días. Continuamos esta mañana a través del recorrido del Evangelio de Lucas y vamos a ver la oposición que recibió el Señor. Y esto empezó hace algunas semanas en Lucas 5 del 17 al 26, donde hay una tensión que salió a la superficie cuando Jesús sanó al paralítico y los escribas y fariseos estaban sentados ahí observando de cerca. Y esto no era una coincidencia, claro. Jesús estaba ahí sanando y él dice, tus pecados te son perdonados. Su respuesta de los fariseos no fue adoración, sino una acusación. ¿Quién es este que blasfemia de esta manera? Es lo que dijeron ellos. En sus mentes Jesús había perdonado, pero él había cruzado una línea que no se puede perdonar porque había afirmado hacer lo que solo Dios puede hacer. Está pro- el Señor está probando su deidad al estar curando a este hombre y muestra que tiene autoridad divina. Esa fue la primera confrontación. La segunda confrontación la encontramos en Lucas 5 del 27 al 39. La tensión no disminuye, al contrario, se intensifica aún más. Ahora el Señor está dispuesto a perdonar fuera de la categoría del perdón que ellos tenían, porque está perdonando a un publicano recolector de impuestos llamado Leví. Y también todos sus amigos con los que Jesús interactuó vinieron a una fiesta que Leví hizo. Y los fariseos murmuraban, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? La asociación con personas inmundas no tenía cavidad dentro del sistema religioso que ellos habían construido. Así es de que Jesús toma esta oportunidad para enseñarles lo que es la verdadera religión y su misión. En Lucas 5:31, Jesucristo responde y les dice, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y después de esto, hay una acusación más. Por cierto, no contestaron esa pregunta. Usualmente ellos no contestan las preguntas del Señor Jesucristo porque Él les está dando la verdad. Ahora ellos hablan acerca del ayuno, cómo deberían comportarse las personas religiosas en cuestión del ayuno, qué es lo aceptable. Y ellos dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos, ellos comen y beben? Esto no es aceptable. Así no es como debes de hacer las cosas. Y el Señor Jesucristo responde diciéndoles que había llegado algo nuevo, el esposo estaba presente, lo que significaba que el ayuno no era apropiado, era tiempo de celebrar. Él estaba haciendo algo nuevo, tela nueva, una categoría nueva, odres nuevos. Las viejas categorías simplemente no podían contener lo que el vino nuevo venía a traer. Lo viejo había pasado. Todo esto para decir que cuando llegamos a Lucas capítulo 6, las líneas ya han sido trazadas y las tensiones ya son bastante altas. Y esas tensiones entre la gracia y el legalismo es lo que está ocurriendo, así como la tensión entre fe y obras, Jesucristo y la religión hecha por el hombre. Así es de que en Lucas capítulo 6, versículos del 1 al 11, tenemos otro conflicto, dos conflictos, y en esta ocasión es acerca del día de reposo, el sábado. Y
Y esto fue un problema porque el sábado en aquella época, el día de reposo, todos habían llegado a usarla como la medida de fe. Y para saber si alguien estaba devoto a Dios, observaban el día de reposo, cómo se comportaban en ese día. Este no era el propósito de Dios para el día de reposo, pero eso es lo que ellos lo habían convertido. Dios había diseñado el día de reposo como un regalo para que descansara, encontrara gozo en ese descanso y alabara a Dios como el creador de todas las cosas que ellos ven. Todo lo hizo el Señor en 6 días, pero los fariseos vieron ese descanso como una regla y empezaron a hacer una religión que no provocaba el descanso ni llevaba la paz. Al contrario, agotaba a las personas en lugar de refrescarlas. Y con esto en mente, en nuestro pasaje de esta mañana, Lucas va a presentar dos controversias más acerca del día de reposo, dos controversias que Jesús va a usar para revelar su divinidad y también para demostrar la futilidad de la religión basada en obras y demostrar que los mandamientos de Dios no tienen la intención de poner una carga sobre la humanidad, sino de traer descanso, gozo y vida. Con esto, por favor, ve conmigo a Lucas capítulo 6 y vamos a leer los versículos del 1 al 11. La idea es completar este pasaje y vamos a ver si podemos hacerlo. Lucas 6:1. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Jesucristo respondió, ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró a la casa de Dios y tomó los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba ahí un hombre que tenía la mano seca derecha y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en medio. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Legalismo contra la gracia. Un hombre santo interna y externamente contra aquellos que dicen ser santos pero internamente llenos de maldad, como tumbas de huesos secos. Mientras trabajamos a través de este pasaje, vamos a ver a Jesús confrontar el legalismo de los fariseos en dos controversias separadas sobre el día de reposo. Y a medida que avancemos en estos versículos, vamos a aprender un poco más sobre el señorío de Cristo y la verdadera religión contra la falsa religión. Y nos va a ayudar este pasaje a ver tres ideas. Y este va a ser nuestro primer punto, la carga de la religión hecha por el hombre. Lo vamos a encontrar en los primeros dos versículos. Este es un ejemplo de los fariseos y su enojo. Dice Lucas 6:1, aconteció en el día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con sus manos y comiendo los granos.
Jesús y sus discípulos están caminando por un campo de cereal en el día de reposo. Y mientras caminan, los discípulos comienzan a arrancar espigas, a sacudirlas en sus manos para quitar la cáscara y están comiendo el grano. Ahora, estos no eran sus campos, así es de que la pregunta es, ¿estaban los discípulos robando? Y si tú puedes responder eso, pues los fariseos también. Y siendo este el caso, el Señor estuviera invalidando la ley, ¿verdad? Y también haciendo que sus discípulos también robaran. Pero de acuerdo a la ley de Moisés, esto era aceptable. No estaban robando. De hecho, había un mandamiento en Deuteronomio 23:25 que dice, cuando entres a la mies de tu prójimo, podrás cortar espigas con tu mano, mas no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. En otras palabras, no vayas y estés cosechando ahí en esa milpa. No, ve, come como si fuera un refrigerio y del Señor es toda la tierra y les dice, así es de que pueden comer. En otras palabras, esto era aceptable, era una expresión de la compasión y generosidad de Dios. Y también animaba a promover el amor con los prójimos que estaban dispuestos a compartir. Así es de que los discípulos no estaban robando, simplemente estaban ejerciendo su derecho dado por Dios de comer cuando tenían hambre, no estaban robando. Pero esto no era lo que estaba enojando a los fariseos. El problema es el día, era día de reposo y según la interpretación de los fariseos de la ley del día de reposo era un gran problema porque eso equivalía a trabajar, lo que los ponía en violación de las tradiciones que los fariseos habían creado alrededor del día de reposo. Esto no era correcto. Esto era pecado ante sus ojos. Ahora, esto también es ridículo. El día de reposo, esa ley era simple. Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Lo repite Moisés en Deuteronomio 5:12. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. No había otras leyes conectadas a esta ley del día de reposo más que las que crearon los escribas y fariseos. Este era un mandamiento simple que ellos habían elaborado en un sistema de 39 categorías de trabajo prohibidas que están escritas en el Misha, esencialmente un comentario sobre la ley. Así es de que yendo a través de estas leyes tú podías evaluarte si eras justo o no. Una de las 39 categorías prohibía cegar o cosechar y los fariseos habían decidido que arrancar grano, incluso solo un puñado de granos para comer o quizá para un refrigerio, eso era pecado y estaban rompiendo la ley. Y había otra categoría, prohibían trillar, que era sacudir el grano con tus manos para quitar la cáscara. Eso era trabajo y era una invalidación de la ley. Pero claro, si tú quieres comer, tienes que sacudir la cáscara y tienes que quitarla del grano. Pero esto es trabajo. Soplar, y sacudir la espiga, claro que no, porque es trabajo. Ahora había otra validación de la ley después de que los discípulos habían arrancado las espigas y las habían sacudido, después de que ellos hicieron eso, ellos tenían que quitar la cáscara, agarrar el grano y ponerla en su boca. En otras palabras, ellos están rompiendo otra ley. No podías preparar comida en ese día, tenías que hacerlo con anticipación, así es de que no puedes preparar comida en ese día porque también es trabajo en el día de reposo y estás rompiendo la ley. Todos tenían que seguir esta ley y rompieron estas leyes en un par de segundos.
por hacer todo esto en el día de reposo. Así es de que la pregunta es, ¿cómo sabían esto los fariseos? Están caminando por ahí, tienen un reporte. ¿Cómo saben eso? Y el texto dice que algunos de los fariseos empezaron a preguntar. Ellos están esperando que el Señor Jesús y sus discípulos hagan algo para invalidar la ley, para agarrarlos. Así es de que ellos preguntaron, ¿por qué haces lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Los discípulos no habían robado ni invalidado la ley. Esta era una ley de hombres. Sin duda alguna, algunas de estas leyes relacionadas con el día de reposo creaban tensiones. Ellos querían ser cuidadosos de cómo tratar estas leyes como santas. Sin embargo, lo que fue intencionado por Dios para bien se convirtió en un peso y era usado para el mal. Aquí vemos maldad en el hombre porque se proclamaban justos como ellos mismos. Y ellos tenían una forma de juzgar y establecer un estándar no pedido por Dios. Crearon leyes más allá de la escritura que eventualmente se formaron en convicciones que sentían que todos debían de seguir. Sus tradiciones se volvieron incluso más importantes que la escritura misma. Si la escritura dice hacer algo, no hay problema. Pero si esta ley dice que no debes de hacerlo, esa ley que ellos habían hecho tenía autoridad más alta que las sagradas escrituras. Por eso Marcos 7:6 dice, respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, y habla de Isaías 29:13. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ese es el problema. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. El Señor Jesús les está diciendo, ustedes están abrazando la tradición de los hombres. Y eso es lo que está sucediendo. Ellos estaban invalidando la intención del día de reposo, que era descanso y adoración, y en lugar de eso habían convertido el descanso en una carga y la adoración de su autojustificación. ¿Qué implica esto? Bueno, pues debemos tener mucho cuidado de no permitir que nuestras propias convicciones personales sobre cómo guardar la palabra de Dios se conviertan en leyes que impondríamos a otros que no tienen las mismas convicciones o que no piensan igual que nosotros. Se necesita un mundo de sabiduría y gracia en esta discusión. Por ejemplo, la palabra de Dios no dice nada sobre cómo debes de usar tu iPhone. Sin embargo, si tú tienes un iPhone, bueno, pues es mejor que el Android y ahí la discusión termina. Es muy apropiado. Bueno, eso no lo tenía en mis notas, es algo extra para ustedes. Hay una manera sabia de usar el teléfono y una manera imprudente de usar ese teléfono. Hay una manera que no es sabia, que te abrirá un mundo de tentación, particularmente en el área de la sexualidad. Así que una forma en que podría abordar esto sería crear como pastor algunas leyes, algunas expectaciones, un estándar alrededor de este tema de cómo debes de usar el teléfono en esta iglesia. Si tú vienes a esta iglesia, aquí hay unas órdenes que tú debes de seguir porque las he implementado. Todos, especialmente los hombres jóvenes, deben eliminar las aplicaciones de redes sociales. Simplemente hay demasiada tentación. No sabes qué va a salir, no tienes control, tienes que eliminarla. Regla número dos, todos deben permitir que alguien tenga acceso completo a su teléfono. Sin esto, simplemente hay mucha tentación. Por eso tenemos que dejar que alguien accese y eso te puede llevar al pecado. Regla número tres.
Todos, especialmente los que no están casados, deben mantener sus teléfonos fuera de su dormitorio por la noche, porque la tentación a menudo ataca cuando estás cansado y solo, por lo que la sabiduría argumentaría a favor de mantener esos teléfonos fuera. Regla número 4, todos deben limitar su tiempo en el teléfono a un total de 2 a 3 horas. No creo que alguien siga ese estándar. Más que este tiempo es una mala mayordomía del tiempo que Dios te ha dado. El Señor te ha dado cierto tiempo, no debes de usarlo en una manera egoísta, sino para su gloria. Y uno más, no me gustan los videojuegos, así es de que nada de videojuegos en tu teléfono. Aquí los que juegan videojuegos no son permitidos. Aquí tenemos 5 reglas sencillas. Y aquí hay algo que tengo que decir. Yo puedo hacer un caso de esto. Y hay mucha sabiduría detrás de todo esto. Y simplemente necesito Romanos 13:14. Así es que vestidos de Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Tu teléfono es un mundo de perversión, mucha perversión ahí. Así es de que deshazte de él. Sigue las reglas. No debes de proveer para los deseos de la carne. Así es de que nuestros teléfonos modernos están llenos de provisión para la carne. Seguramente no solo debe considerarse como necio usarlo, sino pecaminoso. Y sin embargo, aunque esto parezca sabio y a lo mejor algunos lo han implementado aún en sus casas, yo podría decir que crear esas reglas seguramente va a ir más allá de la palabra de Dios y caeríamos en la autojustificación y juicio entre nosotros. Y habría dos grupos, los que los hacen, los que no los hacen, y tendríamos un grupo dividido contra otro, y a pesar de la sabiduría detrás de estas reglas, entonces debemos de tener cuidado porque generarían tensión. Aquí no habría nada de humildad. Nosotros no podemos hacer de estas prácticas unas reglas. Esta no es excusa para deshacernos de la sabiduría y en su lugar abrir las puertas de la tentación a nosotros mismos y abrir el teléfono y hacer lo que yo quiera con él. No, eso sería torpe. Tenemos que llegar a un equilibrio aquí, dice Gálatas 5:13. Porque a libertad fuiste llamado, solamente no uses la libertad como ocasión para la carne. No podemos crear leyes más allá de la palabra de Dios. Y sin embargo, la sabiduría requiere que cada hombre piense en aplicar la palabra de Dios de manera que lo mantenga lejos de proveer para su carne. Así es de que necesitamos mucha sabiduría y mucha gracia. ¿Cómo debemos de manejar estas circunstancias que son importantes, pero que no están establecidas como leyes en las escrituras? Podríamos decir muchas cosas, pero déjame leerte Romanos 14. Romanos 14. Pablo está hablando de esto y estoy trayendo este texto porque quizá el sábado, el día de reposo, en nuestros días no esté como en aquella época, pero puede llegarse a convertir el día de reposo en algo legalista. Pablo habla de este problema en muchas partes de la Biblia, pero en Romanos 14 nos lo explica. Y creo que no voy a terminar los 11 versículos, pero está bien. Romanos 14, vamos a empezar en los versículos 2 al 4. Pablo escribe, porque uno cree que se puede comer de todo. En cambio, el débil come solo legumbres. Por cierto, Pablo no está hablando de ser vegetariano. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. La palabra de Dios no condena ninguna práctica. Dios
lo ha aceptado, acéptalo tú también. Versículo 4. ¿Quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está de pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. La escritura es clara en lo que Pablo está hablando aquí. Las leyes dietéticas ya no son vinculadas para los cristianos y sin embargo no dice que un hombre más débil que se aferra a una interpretación diferente no pueda seguirlas. Su conciencia ha sido informada. Así es de que se permite, pero lo que no se permite es que a cualquiera de los hermanos, el que come carne o el que no come, se le juzgue. Eso va en contra de las escrituras y se debe de evitar. Aparentemente lo mismo era cierto con respecto a diferentes días. Romanos 14, 5 al 6. Si lo traducimos en nuestros días de hoy, algunos celebran unas cosas u otros. Mira lo que dice Romanos 14, 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. El día del amor y la amistad, no hablen de eso. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Por cierto, vamos a hablar de esto después. El que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Eh, Versículo 10. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque, y esta es la realidad bajo la cual todos debemos de vivir, todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. ¿Cómo vamos a lidiar con estas cosas? Necesitamos sabiduría. ¿Cómo podemos vivir de una manera adecuada y no proveer para la carne? Cada persona debe de estudiar las sagradas escrituras y estar convencido en su mente. En otras palabras, no hay lugar para decir, la Biblia no dice nada acerca de esto, así es de que lo voy a hacer y darle rienda suelta a mi carne. No, no, eso es algo torpe. Tú debes de estar convencido, debes de tener bases bíblicas y estar convencidos, porque tú le vas a contestar al Señor por tus actos, no a los hermanos, pero al Señor le vamos a dar cuentas. Y, y vamos a estar delante del Señor algún día. Vamos a darle cuentas. Esto nos debe de humillar y debemos de tomar con más seriedad cómo vivimos y también cómo debemos de relacionarnos con gracia con los hermanos en Cristo. ¿Cuál es la aplicación? Mira el versículo 13. Así que no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Cuál es el tropiezo? Son reglas y leyes adicionales que no están en la Biblia, versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Estas son las cosas en las que tenemos que estar de acuerdo. Vamos a buscar la paz y vamos a edificarnos los unos a los otros. Que esas sean nuestras metas, nuestros objetivos, en lugar de estar discutiendo por opiniones que no están reguladas en la Biblia como leyes. Mira lo que dice el versículo 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. En otras palabras, ata tu conciencia a una comprensión clara de las escrituras que viene de estudiar la palabra de Dios. Ata tu conciencia y vive de acuerdo a tu convicción. Esta es la aplicación, confiando que Dios es el que va a ayudar a tu hermano a tener una convicción firme y estar de pie.
No tenemos que ser los jueces, porque Dios es el juez. Nosotros dejamos eso en manos de Dios. Nuestro deber es exhortar, animar a los hermanos. Y debemos de tener en mente que algún día estaremos delante del Señor dándole cuentas. Romanos 14:4, nuevamente, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Cuál es nuestra esperanza para continuar en la fe? ¿Dónde está nuestra esperanza que nos permite ser como Cristo Jesús, que nos aleja del pecado? Y esto es para cada uno de nosotros. Está nuestra esperanza en esas pequeñas leyes, cosas, o nuestra esperanza está en aquel que comenzó la buena obra y la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es nuestra esperanza, Cristo Jesús. Ahí es donde debemos de llevar a nuestros hermanos. Nuestra esperanza debe de estar en Dios. Él es el que ve lo que hacemos, Él es el que disciplina, Él es el que nos entrena en justicia, el que nos va a corregir cuando vamos en caminos diferentes. Esta es nuestra esperanza en todas estas pláticas. El Señor es el que nos va a pedir cuentas. Claro, esto no nos quita la responsabilidad. Hay mucha sabiduría y misericordia y gracia que debemos de aplicar, pero al final de cuentas Dios es el que le pedirá cuentas a cada uno y estaremos delante de Él. El punto es este: Dios nos llama a vivir fielmente de acuerdo a su palabra, nunca crear reglas extras para otros, no juzgarlos por ciertas prácticas que hacen, cuando la Biblia no habla claramente acerca de eso. Siempre debemos de vivir con un corazón lleno de amor y no hacer reglas rígidas basadas en tradiciones. Había leyes en aquella época cuando recogían los granos, cuando los comían, que hacían todo esto pesado, pero en la Biblia no estaban estas reglas. Así es de que los discípulos deberían de tener gozo, por cierto. ¿Por qué? Porque estaban con el Señor. Su conciencia estaba limpio. Eso era importante en todas estas áreas. ¿Estás tú caminando con el Señor? Así es de que todo lo que hagas, estás seguro en tu conciencia que lo aprobará el Señor, que tu conciencia esté limpia. Tengo dos puntos más, pero nada más terminamos uno el día de hoy, pero el énfasis principal es que debemos de evitar esas cargas religiosas que no están en la Biblia y continuaremos estudiando esto la semana que entra porque tenemos libertad en Cristo Jesús. Padre, gracias por su palabra que es tan clara. Por favor, ayúdenos a vivir con gracia, con humildad los unos a los otros. Por favor, ayúdenos a tomar con seriedad estos mandamientos de no proveer para la carne y vestirnos del Señor Jesucristo y vivir con sabiduría de acuerdo a su palabra. Estas palabras, esto no es fácil. Nuestra carne está deseosa de caer y queremos influir en los hermanos. Ayúdenos a hacerlo con amor. Ayúdenos como padres a educar a nuestros hijos con gracia al tener en mente estas cosas. Señor, nosotros solo podemos ver el exterior, pero usted ve el interior. Usted es el que pesa los corazones. Por favor, alinee cada corazón a usted. Cualquier dirección que caminemos, que lo hagamos con una conciencia limpia, tranquila, sabiendo que algún día le daremos cuenta a usted. Ayúdenos a caminar en temor de usted y ayúdenos a obedecer sus mandamientos y amarle a usted y amar a los hermanos. Gracias por su palabra. Por favor, síganos enseñando y meditar en estas verdades. Oramos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Would you please stand? Por favor, And pónganse to all de of us pie. who have been saved by His grace, Y let us come todos together aquellos unified que to hemos worship sido our Lord. Let's sing together. salvados por gracia, alabemos a nuestro Dios.